Scheelebeck, un teólogo grande del Concilio Vaticano II, que tiene la historia del viviente, se llama. Ellos experimentaban eso y se formaron pequeñas comunidades, iban cantando a la muerte porque creían en la resurrección, ¿no? Creían que se iban a encontrar con Jesús. Y esa fortaleza, la última gran persecución es la de Diocleciano en el año 289, hace que le sigue después el emperador Constantino, de un edicto de Milán en el año 312. En ese edicto de Milán acepta la religión cristiana como la religión, porque antes se creía que era una secta, que eran herejes, ¿no? Porque no tenían sacerdotes ni templos, fíjate vos. Eso lo dice Tácito en un libro que escribe de la época de los romanos. Buen día. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos Buenos días. días. Y ahí comienza la institucionalización de la iglesia. Fíjate vos que en ese momento la iglesia hace un paralelismo con el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía el Pontifex Maximus, la iglesia tiene el Sumo Pontífice. El Imperio Romano tiene los senadores, la iglesia tiene los cardenales. El Imperio Romano tenía los gobernadores, que serían los centuriones o decuriones, dependía de dónde, y la iglesia tiene los obispos, la iglesia tiene los párrocos, es decir, y tienen el derecho romano y el derecho canónico. Es decir, hay un paralelismo entre el Imperio Romano, y va a llegar un momento que la iglesia como institución va a consagrar a los reyes. En la Edad Media, la iglesia católica tiene un poderío muy grande, llegó a tener ejércitos, las cruzadas, la Inquisición era como un jurado que llegó a matar a Juana de Arco, ¿no? Lo interesante como Juana de Arco, por ejemplo, los ingleses la condenan por hereje, una chica de 25 años que estaba al frente de la fuerza francesa, y después cuando ganan los franceses, los obispos franceses la hacen santa Juana de Arco. Dentro de la iglesia, obispos ingleses la condenan por hereje y obispos franceses la llevan a la santidad. Vos, a ver si te entendí. La iglesia que tenemos hoy es una creación del Imperio Romano y no, digamos, un mandato de Jesús. No, Jesús no instituye, no funda una religión. La enseñanza de Jesús es una humanización espiritual. O sea, fíjate vos que las grandes preocupaciones, no siempre digo porque me parece importante, las grandes preocupaciones de Jesús, ¿cuáles fueron? La salud, por eso sanaba, curaba. La alimentación, en los evangelios es una cosa que me ha llamado siempre, hay 124 comidas en los 4 evangelios, 124 comidas. Nunca come con un sacerdote, nunca invitó a Caifás o a Anás, que eran los sumos sacerdotes, ¿no? Y la tercera es que forma un movimiento de iguales, hombres y mujeres, discípulos y discípulas, ¿no? Después, como en aquella época era muy fuerte el patriarcalismo o el androcentrismo o el machismo, como decimos hoy, se apoderan de la iglesia e institución los hombres. Y a las mujeres las relega hasta hoy, siglo XXI, las mujeres no tienen voz ni voto. Son de segunda. Y los rabinos en aquella época decían que no había que enseñarles la Torá, la ley judía. Entonces sería como en la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo. ¿Cómo? Nuestro cuerpo es el templo. Entonces eso nos enseña que nosotros somos el templo de cuando Él habita dentro de nosotros. Por eso yo también tengo entendido que no hay son dos instituciones que ya va formando el hombre. Pero la espiritualidad está acá dentro nuestro, ¿verdad? Con Jesús, con nuestro Padre. Es un templo. Exacto. Y eso es lo que dice Jesús. Nosotros somos templos de Dios. Dios habita en nosotros. Y
Y habita tanto en el hombre como en la mujer. Claro, todos somos iguales, que Claro. el sexo no, para Dios no hay diferencia, porque cuando falleció el esposo de esa mujer, que 7 esposos falleció, y dice, como no entendés que esto vamos a ser sus ángeles, no tenés sexo. Claro. No somos ángeles, está, y estando acá, sería que nuestra alita estaría en nuestro cuerpo, en nuestro santuario guardado. Para cuando nos liberamos de este cuerpo, vamos como ángel arriba, como todo, varón con mujer. Cuando hablaba de Jesús de reconstruir la iglesia en 3 días, no hablaba de lo físico, no hablaba del edificio. Entonces, No, hablaba de sí. ¿Perdón? Hablaba de sí mismo. Exacto, exacto. Yo voy a ser el constructor, el reconstructor. Yo muero, pero yo resucito. Y conmigo resucitarán todos ustedes. Claro, esa es otra de las cosas que decíamos al principio. Cómo Jesús lo que Él va viviendo lo va transmitiendo, ¿no? Exacto. Lo que Él se sintió como hijo de Dios nos dijo que nosotros también somos hijos de Dios. De que Él se sintió amado del Padre, nosotros somos amados del Padre. De que Él iba a resucitar, nosotros vamos a también. resucitar. Es decir, esa es una de las grandes enseñanzas de Jesús. Él va transmitiendo lo que va viviendo, va experimentando. Esa experiencia mística Él la va trasladando a través de parábolas, de enseñanzas, ¿no? Porque enseñaba a la gente más humilde, más sencilla, no era un gran filósofo, teólogo, No. nunca habló, Siempre hablo nunca sencillo. explicó de la existencia de Dios, por ejemplo. Que después, bueno, vino Santo Tomás, mandó las 5 vías de demostración, que no demuestra nada. No podemos demostrar la existencia de Dios. Dios existe porque nosotros tenemos un sentimiento, la fe es eso, un sentimiento reflexivo. Yo siento que Dios existe. Yo muchas veces le digo, yo creo que en Dios porque existen los ateos. ¿Cómo? Claro, porque Dios respeta la libertad y la autonomía de todos los seres humanos. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Si quieres ser mi discípulo, eso es, Dios respeta la libertad, por eso no interviene. Si quieres, no se impone, Dios no se impone a nadie. Es un padre. ¿Puede imponerse? ¿Cómo? ¿Puede imponerse? Por supuesto que podría. No sé, ya ponerme en la posición de Dios yo no puedo poner, pero si no lo ha hecho es porque Él le da un valor a la libertad y a la autonomía del ser humano que no la entendemos nosotros. Sí, que se llama libre albedrío también. Como una vez vos comentabas que no era todopoderoso del Padre Nuestro, ¿no? Claro, ¿Cómo es eso? yo rezo que es todo amoroso. Eso, no todopoderoso. Que tiene que ver un poco con lo que dice Diego. Claro. Como que no podría romper las leyes físicas, ¿no? Del mundo, de cambiar algo, como eso, abrir el mar o parar una lluvia. Qué sé yo. Esos son mitos. Todas las religiones tienen mitos, que tienen algo histórico y sobre eso le añaden una leyenda. ¿No? Por ejemplo, la virginidad, hoy cuesta hablar de la virginidad de María, ¿no? Es un mito. No olvidemos que recién en 1825 más o menos es cuando se descubre que el ser humano nace del aporte del gameto masculino y del gameto femenino, o sea, del espermatozoide y del óvulo. Hasta esa época se creía que la mujer era solamente una incubadora y que el semen del hombre era el que producía el ser humano. Hoy sabemos, por la genética, que somos seres donde lo humano y lo masculino y lo femenino intervienen en un primer momento 50-50, y en un segundo momento ya las hormonas de las mujeres que van elaborando ese ser humano tiene mayor preponderancia. Por eso... Perdón. Está escrito eso que dice Dios en una parte donde Él no termina todavía su trabajo, Él sigue. Entonces nosotros vamos a ir descubriendo muchas cosas todavía. Así como descubrimos, como usted está diciendo, que antes se creía que la mujer era una incubadora, nomás para tener ahí lo de... Bueno, pero que ahora estamos cada vez desarrollando más, y eso es lo que está escrito, que cada vez vamos a ir avanzando, cada
merecemos o merecer tiempo de ir investigando y viendo lo que va a suceder. Muchas cosas van a suceder todavía. Y estamos evolucionando. Exacto. Estamos evolucionando. Somos una especie en evolución. El ser humano lleva 3 millones de años sobre... hagamos un análisis. El universo tiene 15.000 millones de años. Recién, bueno, el Sol tiene 5.000 millones de años, la Tierra tiene 4.500 millones de años, y el hombre de 4.500 recién aparece hace 3 millones de años el Homo erectus. Después viene el Homo habilis, el Homo sapiens, y son periodos muy largos. El Homo sapiens tiene, nosotros tenemos 30.000 años y se está hablando que el Homo religioso empieza hace 10.000 años. Hoy se está hablando, hay un libro de un jesuita, del Homo Deus. ¿Qué es el Homo Deus? Es el hombre que toma conciencia de que Dios lo habita, ¿no? Que es Jesús. Jesús es el primer Homo Deus, ¿no? A mí eso me causó una gran emoción, una gran alegría cuando vi eso, como en esta evolución en la cual nosotros estamos viviendo una época fantástica. Fíjese, estos últimos 50 años, el despertar de la tecnología, de la ciencia médica, todo lo que estamos viendo, este crucero, es decir, la televisión, todo, estamos viviendo una época riquísima. Y yo creo que en esta época también está presente Jesús. Y yo lamento a veces que las religiones cristianas, yo pertenezco a la religión católica, yo me siento católico, bueno, yo soy sacerdote que no ejerzo el ministerio sacerdotal, pero sí sigo mi vivencia sacerdotal, ¿no? Desde otro punto de vista, no tan cultural ni ritual, etcétera, sino más bien en la enseñanza, en la misión, en transmitir las enseñanzas de Jesús. Y esa es Gustavo, vos decís una época maravillosa, exactamente, una época que nos está llevando a la tierra, al apocalipsis, al final, porque este planeta, así como está agredido, no va a soportar muchos miles de años más. No los va a soportar. Sí, coincido en parte, ¿no? Que vamos hacia el apocalipsis, sí, pero el apocalipsis tiene otro sentido, no es un sentido de destrucción. O al final de los tiempos Sí. del planeta Tierra. Por eso, pero La Tierra ha tenido muchas evoluciones y etapas destructivas y uno no sabe después qué se puede crear. La etapa que se destruyeron los dinosaurios fue una etapa. No tenemos que pensar que va a ser un fin. Son procesos y transformaciones y no sabemos qué va a quedar. No es tan terrible. Por eso yo decía que en parte coincido con lo que dice ella, que vamos, yo creo que vamos a una evolución. La humanidad no puede seguir así. Estamos viviendo una época, por un lado, de una gran riqueza de descubrimientos en favor de la humanidad, la ciencia, la medicina. Miren, yo tengo una operación de 23 centímetros, tengo una cosa de un platino y bueno, fue una operación que antes yo creo que no lo hubieran hecho, ¿no? Porque abrieron la ¿Cómo cabeza. hacer, sacar la tapa completa de... Sí, bueno, el hijo de Diego le hicieron eso. Preparar todo adentro y después Sí. taparlo de nuevo. Son cosas fantásticas. Por eso. Digo, pero los gobernantes del Bueno. mundo se reúnen Ahí entramos. y no acuerdan, es como que no se dan cuenta, porque no acuerdan. China cada vez más con las armas destructivas y no les importa. Pero Bueno, los pero gobernantes nos representan, es el nivel de conciencia que tenemos los demás. Así que tenemos que crecer nosotros internamente sí, para que los gobernantes Exacto. evolucionen. pero En la evolución Cada también vez- hay cosas positivas y negativas. Yo estaba pensando en la época de los romanos, los grandes, el circo romano, que es el Coliseo,
los gladiadores, el que mataba al que vencía se tomaba la sangre del muerto. Creo que hay una evolución para mejor. Hoy en día no estamos viviendo esas barbarias, entonces depende desde dónde nos paremos para ver una evolución de que todo se va para atrás o de que todo evoluciona para bien. Entonces nos están presentando todo lo peor de la Lo humanidad. malo. Porque hoy hay miles y millones de seres humanos que se levantan temprano, van a trabajar, que la madre se preocupa por los hijos. Es decir, todo la gran mayoría de la humanidad es positiva. Totalmente de acuerdo, estudia. Gustavo, en eso, en mi pensamiento. Bueno. No se puede mirar televisión. Efectivamente. Sí, No se puede mirar televisión. exacto, porque No hay que es mirar. Todo negativo. todo ¿Para qué vamos a hablar de lo que no queremos mirar? te No hablemos de lo que no carcome queremos el mirar. alma. Le damos fuerza a lo Y negativo. Claro, no hay que ponen darle las fuerza. cosas buenas que No suceden. hay que darle fuerza a Eso no ocupa lugar. No. Por eso, ¿Y esta vos es la qué ves de fun- buena? esta es la función que tenemos nosotros en la Fundación. Presentar la buena noticia, porque evangelio quiere decir buena, Buena noticia. noticia. Presentar la buena noticia de Jesús. Esta buena, por ejemplo, esta de la igualdad de hombres y mujeres, no está instalada en la sociedad. No está, sino todos estos femicidios que vemos diariamente, ¿no? Es atroz. Es decir, no está instalada, digamos, la humanización universal que Jesús pregona en el Evangelio. Que en todo esto del ruido, como llamarla así, de la televisión, de todos los medios de comunicación que cuentan lo negativo, yo creo que esta charla que estamos teniendo o acercarnos a estudiar la Biblia te enseña a entrar en el silencio, en el tumulto, En medio dentro de- del tumulto, ¿verdad? Mm. Entonces, cierto. Entonces, que te conectas con tu Padre y deja que pase, no sea parte de eso. Apaga el televisor. No decía apagar, dejarle que es como que vos decís, yo no estoy en No esta, estoy, simplemente no formo parte. no absorba. Entonces, absorber lo positivo. ¿Cómo sería, Gustavo, eso Sí. que ella planteó también, un poquito de crecer en la conciencia o en el ser? Bueno, eso yo creo que tiene su fundamento en una meditación, en el mirarnos hacia adentro, mirarnos quiénes somos, en qué consiste nuestra dignidad de ser humano, qué somos, qué somos. Descubrir lo que somos, eso nos va a proyectar en nuestra actividad. Lo que pasa es que la educación que nosotros hemos recibido es una educación hacia el exterior. Hay que ir al templo, ahí nos encontramos con Dios, hay que ir a rezar, No, el templo, como decías recién tú, ¿cómo es tu nombre? Dentro de nosotros. Rosa. El templo somos nosotros, en nuestra interioridad. Y eso exige reflexión, mirar hacia adentro de nosotros. Cuando nosotros descubrimos nuestra dignidad, esa dignidad que yo descubro en mí, está en todos En todos, nosotros. efectivamente. En todos y Y en ahí todos. nace el respeto. Yo no puedo avasallar al otro porque el otro tiene la misma dignidad. Y si todavía me meto más en la física cuántica, como decía, estoy unido íntimamente. Lo que yo hago al otro me lo estoy haciendo a mí mismo. Así es. ¿No? Descubrir en nosotros esa interioridad me parece que es lo que facilitaría una nueva humanidad. Que yo creo que eso es lo que viene Jesús a traer, una nueva humanidad, nuevos cielos y nuevas tierras, hablaba Jesús, ¿no? Para eso está en el Apocalipsis, pero es una nueva realidad que nosotros tenemos que tratar de transmitir, de irradiar con nuestra actitud, ¿no? Nosotros comunicar con nuestro interior al exterior, no ir al exterior para que el exterior venga hacia nosotros. Es lo que decías vos, meternos nosotros en el silencio. Claro. dentro del Incluido y tumulto. están en silencio, somos partículas. Pero ahora yo creo que la mayoría de gente ya sabe que Dios no está afuera, que está dentro. Bueno, Dios está en todas partes, es energía divina, puede ser energía divina. Claro. Pero la mayoría de personas yo creo que ya no.
La mayoría, bueno. No han Sí. descubierto eso, es cierto. Sí, pero ya Hay mucha mayoría- conciencia, va Más de aumentando, 100.000 va aumentando. personas, como la Tierra, dice que va a evolucionar a la quinta dimensión, y ya somos más de 100.000 personas que están la conciencia despierta, quiere decir que vamos evolucionando. Exacto. Hablando de evolución, un teólogo Álvarez Valdés dice que esta nueva teología ve, se la estudian desde la intención del autor, cuando antes era que se leía como un libro de historia. ¿De qué época? ¿Cuándo ha cambiado esto? Eso, el cambio de lectura de la Biblia tiene más o menos unos 200 años, que es la nueva exégesis, donde ya la Biblia cambia el sentido literalista y pasa a un sentido espiritualista, ¿no? Antes se creía que todo era literal, que Dios había creado al mundo en 6 días, que había agarrado un barro, había hecho un muñeco, que le había sacado la costilla a Adán, ¿no? Después hablaba del problema del mal con el pecado original. Todo eso, todavía hay corrientes religiosas que tienen este literalismo, creen que eso al pie de la letra. En cambio, en esta evolución, hoy se cree que hay que interpretar qué es eso que se escribió hace 3.000 años, Claro. hoy tiene, qué tiene vigencia, ¿no? Y los exégetas, no sé, yo he escuchado que lo que buscaban era interpretar el sentido profundo, no literal de lo que estaba escrito. Pero es que cada... Aparte, coincido que el hombre ha creado ese ser superior, no que es que ha creado, ha buscado una imagen y le fue dando distintos nombres. Exacto. Tal es así que nosotros dentro de la Iglesia Católica Sí. lo nombramos como el absoluto, el altísimo, el todopoderoso, el misterio, la realidad suprema. Es decir, empleamos una cantidad de palabras para tratar de explicar lo inexplicable o lo inefable que es Dios. Es decir, Dios nos trasciende a nosotros. Nosotros estamos buscando, tratando de descubrir porque queremos ser como Dios. Que eso está en el Génesis, dice, cuando la tentación de Eva, seréis como Dios. Nosotros estamos anhelando ser como Dios. Y Jesús nos viene a decir, eso es lo que Que dice. cosas más grandes que él hizo, podemos hacer nosotros. O sea, Claro, es así. nosotros somos, Porque vamos somos evolucionando. esa- O sea, imagínate, lo dice muy claramente. En ese tema de la evolución, Bud, corregime si yo tengo un dato histórico que no es correcto, pero Jesús comenzó a predicar a los 28 años, ayer te 28 escuché años eso, ¿no más es o cierto? menos. A los 28 años, en la época de Jesús, era un viejo mal, ¿no? O sea, Sí, se vivía hasta los 45 años más o menos. era una persona mayor. Y vinculándolo con lo que decía, creo que a cada uno, hasta a Jesús, le llevó toda una evolución, tener un nivel de conciencia diferente de quién era, ¿no? Entonces, creo también que está en eso, que cada uno, en su evolución, Claro, que va a tener un nivel de conciencia diferente Y una para mente. pensar como Diego, para pensar como vos, para pensar. Pero lo que creo como que en esa evolución uno entra a pensar las cosas diferentes, ¿no? Y lo importante es pensar que somos seres que evolucionan. Jesús evolucionó y lo dice Lucas en el capítulo 2, versículo 52, decía, Jesús iba creciendo ante los ojos de Dios y de los hombres en sabiduría y santidad. Jesús evolucionó. O sea, cuando él llega al momento del bautismo, él ahí tiene una experiencia mística donde le cambia la bocha, diríamos hoy, le cambia su mente. Hasta ese momento era un simple obrero o artesano junto a su padre José, y ahí descubre, él experimenta eso y empieza una evolución interior. Por eso se retira al desierto, dice los evangelios, pasa 40 días, un número simbólico por supuesto, y él entra a mirarse hacia adentro y a descubrir quién es, ¿no? Y descubre eso de esa dignidad y empieza a transmitir eso que le sentido.
que recorrió todo el mundo también, ¿eh? Vivió muchas experiencias, experimentaba sobre la materia, lo que hemos venido a experimentar aquí en la Tierra, la tercera dimensión. Gustavo, Sí, si él era hombre, sí. Dios siempre lo ayudó en la, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro, Bueno, pero eso es... etcétera, etcétera. Esos son una manera que en esa época, para expresar lo sublime de Jesús, su dignidad, le fueron añadiendo estos milagros, que caminó sobre las olas del mar de Galilea, que hizo esa multiplicación de los panes, eso es todo simbolismo. Lo que, por ejemplo, la multiplicación de los panes, debe haber habido algo donde, porque él le dice a los discípulos que tienen a su alrededor, ¿qué es lo que tienen ustedes? Tienen 7 panes, 7 peces, etcétera, compartan. Y eso debe haber contagiado a la muchedumbre, que todos llevaban siempre algo para comer, y entonces todos empezaron a compartir. No es que hizo ese milagro dieron de comer, hablan de 5.000 hombres. Sí, Es una barbaridad. Rompió la Pero mezquindad. él la Exacto. experimentó. Rompió la mezquindad. Claro, Exactamente. Nos enseñó a compartir. La resurrección de Lázaro, que era un estado cataléptico, el de Efectivamente, Lázaro, no fue una resurrección. No fue, Porque si hubiera cortado el además, cordón de plata, que es lo que nos une, claro, no resucita. en Por eso realidad lo habrá sido redimió. un estado cataléptico. Lo que fue, enseñanza seña. claro, si hubiera sido una verdadera resurrección, no olviden que Betania está a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Hubiera sido eso algo portentoso, porque Lázaro se ve que era una persona importante con sus hermanas María y Marta, tenían sirviente, o sea que era una persona familia sí, pudiente. bien, digamos, pudiente. Y si hubiera sido una verdadera resurrección, eso hubiera causado una conmoción tremenda, lo mismo que la resurrección de la hija de Jairo, etcétera, ¿no? Es lo que tenemos que